que en este caso ya serían pues al mismo tiempo, ¿no? Ok. Entonces, a ver. Ok. Permítame, voy a compartir pantalla nuevamente. ¿Ya lo puede ver? Sí, profe, ya lo veo. Bien, gracias. Entonces veíamos esto de los sistemas agroforestales simultáneos, que es una integración en ese mismo momento y continuamente de cultivos anales y perennes, árboles maderables, frutales o de uso múltiple y o ganadería, y también incluye huertos caseros mixtos. Como les decía, a diferencia de los secuenciales, a los agroforestales simultáneos, secuenciales, los simultáneos son se van a encontrar al mismo tiempo durante todo el sistema. Aquí las ventajas del uso de los sistemas simultáneos son algunas de estas. Primero, que su objetivo principal aquí es que se diversifique la producción. Entonces, va a aumentar la productividad a través de las interacciones con el componente arbóreo. En esta categoría va a haber varios sistemas de explotación comercial. Plantaciones de cocoteros, julio palma, se asocian con cultivos o plantaciones de árboles maderables con cacao. Entonces aquí vamos a tener algo más diverso y vamos a tener varias fuentes de ganancia, ¿no? En este tipo de sistemas son bastante utilizados, como habíamos mencionado, estas especies de arbóreas fijadores de nitrógeno. Y también a la vez que fijan el nitrógeno, dan sombra. Y esto va a incluir en las características del ciclo y la magnitud de la tasa de circulación de nutrimentos. Es decir, pues van a circular mucho más rápido, ¿no? Porque recordemos que las plantas, y en general los seres vivos, pero más las plantas, hablando del caso de las plantas, crecen con esta ley del mínimo. Es decir, el nutriente que tengan menos es lo que va a limitar qué tanto o qué tan rápido van a crecer. Y en este caso el nitrógeno, ya el fósforo y el nitrógeno, recordemos, son de los nutrientes limitantes más comunes, y al tener una fuente de nitrógeno mucho mayor, mucho más cercana, pues bueno, va a hacer que crezcan mucho más rápido, ¿no? El efecto entre las interacciones de estos tipos de sistemas son los siguientes, ¿no? Si hay competencia, y tiene un efecto generalmente negativo sobre los rendimientos de los cultivos individuales. Es decir, a veces los monocultivos van a producir muy buenas cosechas como el maíz y el café, pero aún así, a pesar de que los monocultivos podrían producir más en primera instancia, los agroforestales simultáneos son muchas veces preferidos por lo siguiente. Primero, que cuando utilizamos estas prácticas, las agroforestales simultáneas, las cosechas que va a haber, a pesar de que no producen mucho en una primera ocasión, van a ser constantes, ¿no? Y entonces van a ser constantes y consistentes a través de los años, así que no nos preocuparíamos tanto porque primero en un año produzcan mucho y luego en el segundo más o menos y en el tercero ya produzcan poco, sino que van a mantenerse constantes, ¿no? Los productos van a ser mejores en calidad, y por lo tanto son más comercializables, más sanos, todo eso. Perdón, cuando se diversifica la producción, va a haber menores, se van a reducir los riesgos económicos porque pues vamos a saber que si falla una puede prevalecer la otra,
Y tenemos ya como ciertos salvavidas, ¿no? Al momento de que alguna de nuestras especies cultivadas se enferme, no tenga agua suficiente, etcétera, ¿no? Y finalmente, la productividad de cada cultivo puede ser menor que un monocultivo en primera instancia, pero si sumamos la producción total de todo, va a dar mucho más que la suma del monocultivo. Es decir, si tengo 4 kilos de maíz, y en el monocultivo tengo 100, cada kilo nos da a 10 pesos, tendríamos 40, y aquí 400. O incluso aquí en vez de a 10 lo podemos vender a 11, entonces diríamos que son 44, ¿no? 44. Pero, aquí ya no solamente son 4 kilos de maíz, son 6 de frijol, que se vende a 12 el kilo. Entonces, tendríamos 72. Y así, sumando, digamos, los diferentes cultivos nos da, no sé, 600, ¿no? Para que en vez de que sean 100, pues bueno, de puro maíz van a ser de varios tipos y pues nos va a dar más, ¿no? Y bueno, los casos más típicos, les decía, de este tipo de sistemas agroforestales simultáneos son árboles en asociación con cultivos perennes, con cultivos anuales, huertos caseros mixtos y sistemas agro-silvopastoriles, que mencionábamos arriba, que se pueden dividir en otros más. Ahora, en cuanto a los árboles en asociación con cultivos perennes, ¿vimos ya esta parte o todavía no? Sí, porque ya lo habíamos visto. Ok. Ah, cierto, tiene razón. Bueno, la mayoría de los trabajos exitosos de este tipo de sistemas agroforestales suelen estar cuando son cultivos perennes. Suelen ser cuando hay suelos fértiles, hay una buena comunicación y hay infraestructura y mercados necesarios para poder vender nuestros productos. Este tipo de sistemas es una muy buena alternativa cuando tener monocultivos no es lo más factible. ¿Por qué? Porque los productos agroquímicos para mantener la gran cantidad de población de una sola especie, pues es mucho más alta, ¿no? Y ya recordamos que cuando son diferentes tipos, pues bueno, los nutrientes que tiene uno o que desecha uno, los puede usar el otro. Entonces, pues bueno, es más factible este tipo, ¿no? Se reducen costos. Y bueno, la elección de un sistema con árboles para sombra depende de la necesidad de diversificar la producción. Ahora, en cuanto a los cultivos anuales, estos suelen ser para especies anuales que toleran la sombra. En esta categoría, para el caso particular de los sistemas de cultivos en callejones, se pueden utilizar especies que no toleran sombra también. Y bueno, este sistema es una buena opción. El otro era una buena opción para suelos fértiles, buena comunicación, infraestructura y mercados, y donde no es factible tener un monocultivo. Aquí es para suelos que no son tan fértiles y necesitan aumentar la fertilidad. Pero bueno, lo malo es que el espacio que utilizan los árboles disminuye el rendimiento de las cosechas en cuanto a peso del producto
por unidad de superficie de terreno. Es decir, como que el árbol, recordemos, como absorbe más nutrientes, es mucho mejor, más eficaz al utilizar los nutrientes y al captarlos, pues bueno, va a reducir el producto final de los cultivos, ya que no son tan buenos para aprovechar. Entonces eso sería una desventaja. Y además, pues bueno, se necesitan altos costos de mano de obra inicial para establecerlo. Tal vez no después, pero sí al inicio, ¿no? Para plantar todos los tipos, los árboles, etcétera, ¿no? Bien. Permítanme un segundo. Ya, listo. Entonces vamos a pasar ahora sí con la parte de los huertos caseros mixtos. Bien, estos se utilizan primero para proveer necesidades básicas de familias o comunidades pequeñas, y a veces se pueden vender algunos excedentes de producción. ¿A qué le suena esto? ¿Se acuerda de algo que acabamos de ver? En cuanto a objetivos. ¿Cómo dijo, profe? Sí, perdón. Que si el objetivo principal de los huertos caseros mixtos, que es satisfacer las necesidades básicas de las familias o comunidades pequeñas y a veces poder vender el excedente, si le recuerda alguno de los otros sistemas que acabamos de ver en estas sesiones. Creo que se parecen a los objetivos de los árboles de, ¿cómo es que se llamaban? De los árboles de opción, ¿cómo es que se llamaban? ¿De opción múltiple? Sí. Ok, permítame un segundo. Bien. En parte, sí, de los de opción múltiple, pero podemos también ver que se parecen mucho a este tipo de los sistemas agroforestales secuenciales al de agricultura migratoria, porque aquí también busca satisfacer las necesidades básicas de los agricultores y a veces el excedente de algunos productos se puede vender. Solo que en este caso aquí van a ser secuenciales uno después de otro y en este caso van a ser al mismo tiempo, pero tienen más o menos el mismo objetivo. No es su objetivo principal vender los productos, sino que más bien sustentar a quien los esté utilizando, ¿no? Permíteme.
Ok, gracias por tu paciencia. Bueno, entonces estos huertos se van a caracterizar por su complejidad. Pues van a presentar varios estratos con gran variedad de árboles, cultivos y a veces incluso animales. Es decir, estratos, nos referimos a como diferentes partes, diferentes zonas, y entonces van a tener diferentes conexiones y van a ser como más complejos, ¿no? Estos van a ser sistemas de alta diversidad de especies, que van a producir todo el año y van a tener un papel primordial en suplir los alimentos básicos en el ámbito familiar. Es decir, un huerto puede producir alimentos y cultivos comerciales, incluidos frutos, nueces, legumbres, fibras, madera, plantas medicinales y ornamentales, e incluso puede proporcionar cerdos, gallinas, ganados y peces de estanque. Es decir, igual puede que no solvente completamente, aunque eso es lo que busca, pero solvente completamente las necesidades básicas de una familia para comer, pero sí, pues ahorra mucho más, no son tantos gastos y además puede generar intercambios y reducción de costos con otros que tengan productos diferentes que necesiten los demás. Y también mejores alimentos mucho más nutritivos para las personas que lo consumen. Estos huertos pueden ser muy independientes de insumos externos. ¿Por qué? Porque el tamaño pequeño que tienen y como no se necesita relativamente tanta inversión en términos de insumos, que de abono, que no sé, fertilizante, etcétera, etcétera. No se necesitan tantos porque pues no es tan grande. Y además estas especies, al ser tan pocas, pero ser reducidas, tienen más interacción entre ellos y entonces se pueden beneficiar más fácilmente unas de otras, ¿no? Pero bueno, y también hay baja inversión tanto en insumos, le decía, como en mano de obra, y la productividad son las ventajas económicas más sobresalientes de este tipo de sistema, ¿no? Algunos ejemplos de huertos caseros mixtos en la América tropical son las chinampas en México, en los estados de Tabasco y Veracruz, que incluyen campos levantados en áreas pantanosas, donde se utiliza el lodo para construir y fertilizar las zonas altas. Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes que ejemplifican los huertos caseros mixtos. Aquí tenemos vemos que las parcelas no son muy grandes, pero aún así pues sí tienen cierta producción. Igual aquí. Y aquí vemos también qué es lo que podría producir todo el huerto, ¿no? Plantas medicinales, que nos alimentan, otros tipos de alimentos, madera incluso, más tipos de alimentos e incluso animales, ¿no? Que nos pueden proporcionar carnes o productos proteicos como huevo, etcétera, ¿no? O leche. Ok. Ahora, ¿qué es lo que sobresale más en los huertos caseros mixtos? Primero, que son sistemas con necesidades de pocos ingresos, y además tienen la capacidad de tener constantes egresos para el consumo. Puede que no sean egresos muy altos, pero sí de repente vendes un poco de un poco de algo, un poco de lo otro, porque no consumes todo y entonces pues ya ya tienes ciertas ganancias, ¿no? Y es constante porque como son diferentes cultivos, son diferentes, igual incluyen animales, etcétera, pues constantemente van teniendo ganancias, ¿no? Las necesidades de mano de obra se escalonan durante el año y no se concentran en épocas cortas. A veces se necesita un poquito más, un poquito menos,
pero va a ir siendo poco a poco, porque no son grandes extensiones de terreno, ni son tantas cosas que se tienen que hacer. Y esto depende más que nada de la mano de obra familiar, porque es un huerto casero. Ecológicamente son sistemas muy parecidos a los naturales. ¿Por qué? Porque tienen una gran diversidad de especies. Y entonces va a haber una captura de radiación solar, va a haber mecanismos de control biológico. Es decir, los mismos van a tener plantas y animales que van a combatir nuestras posibles plagas, porque hay condiciones necesarias para que vivan ahí nuestros controladores de plagas. Van a tener ciclos cerrados de nutrimentos, es decir, lo que ocurre aquí se va para acá, y luego lo de aquí se va para acá, y así sucesivamente. Y además se usa eficientemente el espacio y hay un alto grado de estabilidad. Bien, económicamente son sistemas con una gran resistencia a la fluctuación. No van a haber muchos cambios muy bruscos y van a tener también una buena resistencia a la inseguridad del mercado, porque sus productos van a ser diversos. Cuando no se necesite de una cosa, se puede tener de otra. Y en los huertos caseros, la producción por unidad de superficie es muy elevada. Es decir, puede que sea 1 metro cuadrado nada más, pero que produzca bastante a comparación de 4 metros cuadrados, pero que produzca un poquito menos, ¿no? Ok. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Bien. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de las chinampas. No sé si recordamos un poquito nuestras clases de historia y tal vez haya o no habido oportunidad de conocerlas. Las chinampas más que nada en Xochimilco, muy conocidas, donde estaban las trajineras. Y también como mencionaba en otros estados, donde pues tenemos aquí el canal, o era un lago antes, pero bueno, y tenemos nuestras parcelas de tierra y aquí se hacen los cultivos, ¿no? Aquí así se veía antes de de que llegaran los españoles, más o menos. Vemos aquí algunos animalitos, los cultivos diferentes, etcétera, ¿no? Y todo está como bordeado por este tipo de maderitas, para generar cierta transferencia de nutrimentos y de humedad, pero no tanta, ¿no? Como para que se ahoguen las plantas. Y vemos aquí una explicación mucho mejor acerca de cómo está constituida una chinampa. No solo las chinampas son huertos caseros, hay que volver a recalcarlo, pero es un buen ejemplo de ello. Tenemos aquí el lago. Adelante. Disculpe, y los huertos caseros se podrían tomar como los huertos que por lo general algunas personas establecen en sus casas, por ejemplo, a la gente de aquí de la comunidad, luego los que tienen bastante patio, acostumbran tener en su patio mm, este, ¿cómo se llama? Cultivos de cilantro, de hierbabuena, o coles, acelgas o cosas así. Ese también pudiera ser un ejemplo de un huerto casero. Exactamente, así es. Es muy buen ejemplo. Y pues como se da cuenta, en estos huertos caseros, pues no se produce en grandes cantidades tal vez, pero sí es una buena producción para la familia y a veces incluso se puede llegar a vender o a intercambiar ese tipo de productos que sacan de este huerto casero, ¿no? Entonces, sí, así es. Los que tienen, por ejemplo, patio más grande y tienen, o bueno, destinan cierta área de sus hogares o cerca de sus hogares para este tipo de cultivos, exactamente son los huertos caseros mixtos. Porque como usted también lo dice, tienen diferentes especies y muchas veces lo combinan con uno que otro árbol, con uno que otro animal, etcétera, ¿no?
Y bueno, regresando rápidamente, nada más lo de la chinampa, pues tenemos aquí la parte acuática, tenemos la parte terrestre, y tenemos pues las estacas, para contener la tierra. Tenemos aquí los canales, y el material orgánico se va a ir reciclando a través de la tierra y el agua. Tenemos los cultivos y tenemos los árboles para mantener la humedad, la tierra, etcétera, y que no se deslave, ¿no? Entonces, bueno. ¿Hasta aquí vamos bien, Nereida? ¿Nereida? Sí, por favor. Ah, de acuerdo. Ya sea, permítame. Buenas tardes, Elisa, bienvenida. Buenas tardes, profe. Aquí me llegó mi internet. No se preocupe, entiendo. Pues ya llevamos grabando la clase a ver, como media hora. Entonces, al rato de todos modos voy a subir el video para que pueda ver el inicio. Pero estábamos hablando, hicimos un repaso de lo que habíamos visto antes y ahorita empezamos a hablar de los huertos caseros mixtos, donde, bueno, básicamente al igual que en los sistemas agroforestales secuenciales, donde hablamos de la agricultura migratoria, pero en este caso van a ser sistemas agroforestales simultáneos, que van a ser en ese mismo tiempo, su objetivo principal es satisfacer las necesidades básicas de una familia o comunidad pequeña, y ocasionalmente se van a vender algunos excedentes de la producción. Le digo, igual que en de la agricultura migratoria, solamente que estos sí van a ocurrir al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, aquí hay una alta diversidad, se caracterizan por eso. La producción es durante todo el año. Pueden suplir la compra de los alimentos básicos, ya que pues se van a dar ahí. Y pues bueno, suelen ser muy independientes de insumos externos, es decir, que tengamos que ponerle que fertilizante, que insecticida, etcétera, porque ahí mismo se van a ir reciclando los nutrientes y además van a traer una diversidad de organismos que van a permitir el control de las plagas. Y bueno, aquí les decía que a su compañera Nereida que tenemos algunos ejemplos de cómo tienen muchas veces hay gente que lo hace en sus patios traseros, en sus jardines, o en lugares cercanos, pero pues bueno, no son áreas extensas, ¿no? Y son más, dependen más del trabajo familiar que de mano de obra extensa, ¿no? De otra externa. Y bueno, le comentaba a su compañera Nereida que pues en este ejemplo tenemos aquí un huerto casero mixto, una casita, los cultivos, las casas de oh. Okay. Bien, entonces le comentaba, ¿no? Que esto es en cuanto a los huertos caseros mixtos. Y ahora vamos a pasar a los sistemas silvopastoriles. Si recordamos aquí al inicio, o casi al inicio cuando veíamos la clasificación, de los sistemas silvopastoriles tenemos dos tipos, los que están en asociación de árboles con pastos y los de pastoreo en plantaciones forestales y frutales. Es decir, aquí se siguen utilizando árboles en los dos, pero en una es con pastos y el otro es con árboles y cultivos forestales y frutales, ¿no? Donde tiene que haber frutas, ¿no? Y el otro pues se trata de pastos. Bien.
Ok, entonces, de los silvopastoriles, tenemos primero son estos dos, y bueno, ¿de qué tratan los silvopastoriles? Son asociaciones de árboles maderables o frutales. Bienvenida, Elisa. Rápidamente le explico esto que le decía. En los huertos caseros mixtos, pues bueno, se obtienen diferentes tipos de productos, plantas medicinales, productos de origen animal, y diferentes tipos de productos vegetales, incluso leña y entre otras cosas, ¿no? Y bueno, ecológicamente son muy parecidos a los sistemas naturales, necesitan de pocos ingresos, y tienen grandes resistencias a los cambios, y tienen gran cantidad de productos diversificados, lo que pues como que mantiene más seguridad en este tipo de cultivos, y la producción por unidad de superficie es mucho mayor. Y bueno, esto en cuanto a los caseros mixtos. Y le comentaba a Nereida, y ahí vamos aquí en los sistemas silvopastoriles. En la parte de la clasificación de los sistemas agroforestales, teníamos los sistemas agroforestales secuenciales, los sistemas agroforestales simultáneos, y entre estos simultáneos teníamos árboles en asociación con cultivos perennes, árboles en asociación con cultivos anuales, huertos caseros mixtos y sistemas silvopastoriles. Ahora, estos sistemas silvopastoriles se dividen en dos, en asociación de árboles con pastos y pastoreo en plantaciones forestales y frutales. Estos dos comparten que son con animales y los árboles. Ahora, el primero, el de pastos, pues va a combinarse con pastos, y el segundo más que nada con árboles frutales. Bien. Una vez aclarada esa parte, son entonces asociaciones de árboles maderables o frutales con animales. Puede haber presencia o puede no haber presencia de otro tipo de cultivos, pero sí, les decía, sí o sí tiene que haber árboles y animales. Son practicados a diferentes niveles, desde grandes plantaciones arbóreas comerciales, donde de repente ponen un poco de ganado como complemento a la agricultura de subsistencia, ¿no? Algunas interacciones entre los componentes del sistema son los siguientes. Y bueno, aquí tenemos rápidamente algunas imágenes de cómo se ven. Tenemos nuestro sistema con pastos, con cultivos y árboles, pero pues tenemos a nuestras vacas, o pueden ser también otro tipo de ganado, ¿no? Un segundito, jóvenes, permítanme. Ya, gracias por su paciencia. Entonces, estas son algunas de las interacciones que hay entre los componentes, los animales, árboles y posiblemente cultivos o no, en el sistema. El primero es que la presencia del componente animal va a cambiar y puede acelerar algunos aspectos de reciclaje de nutrimentos. ¿Por qué? Bueno, porque aquí van a digerir más, por ejemplo, la parte del forraje, etcétera. Va a estar más digerido y va a ser más fácil que se descomponga, y entonces estos nutrientes vuelvan a la tierra. Que si tuviera que partir desde cero la degradación de las hojas, frutos, etcétera. La segunda es que si son demasiados animales, si la carga es demasiada animal, la compactación de suelos ahí sí puede afectar el crecimiento de árboles y otras plantas asociadas. Recordemos que uno de los principales problemas de la ganadería extensiva no solamente es que se tala todo el ecosistema silvestre original, sino que además de que también se deslavan,
las tierras y otras cosas, se pierde humedad, agua, entre otros. El ganado, al ser tan pesado y al ser tantos, van a ir pisando poco a poco el piso, lo van a ir aplastando hasta que quede demasiado compacto y no pueda crecer cualquier tipo de planta. Tendría que empezar nuevamente el ciclo de sucesión. Recordamos en donde van pasando poco a poco las plantas, haciendo su propio suelo, no tan compactado, para poder empezar a existir más otros tipos de plantas, ¿no? Pero bueno, esto es cuando si es demasiado alta. O bueno, si es alta. Luego, las preferencias de alimentos de los animales también pueden afectar la composición del bosque. ¿Por qué? Porque digamos que nuestra vaca, nuestro chivo, le gusta mucho comer los brotes tiernos de nuestros arbolitos recién puestos. O nuestros cultivos. Y entonces, pues se los van a empezar a comer y no van a llegar a madurar y a tener su función de microecosistema como si no estuvieran los animales. La otra es que los árboles proporcionan un microclima que puede ser favorable para los animales, que hagan sombra, es decir, ya no tendremos que poner tantos espacios para que puedan descansar del sol porque ya va a haber árboles, entonces pues solitos los animales se van a poder proteger, ¿no? Y finalmente, los animales participan en la diseminación de las semillas, lo cual favorece la germinación. Muchas de las plantas, aunque no lo parezca, buscan ser comidas, buscan que su fruto sea comido para que sea digerido, o casi digerido, y entonces se esparza más lejos, por medio del excremento del animal, se esparza en otro lugar su descendencia y no haya tanta competencia y puedan colonizar nuevos lugares. Además de, como les decía, hay plantas incluso especializadas que solamente recibiendo los estímulos químicos de la digestión, se sienten ya preparados para empezar a crecer. Así como algunas plantas florecen hasta que, o empiezan a germinar hasta que ocurre un incendio y tienen una temperatura tan alta que algo les dice ya químicamente que es momento, o físicamente que es momento de empezar a crecer. Lo mismo aquí con las semillas que se van a diseminar al haber sido ingeridas, ¿no? Ahora, desde el punto de vista ecológico, el uso de árboles, como son las leguminosas, las fijadores de nitrógeno, puede contribuir a mejorar la productividad y sostenibilidad mediante un aumento en el rendimiento de pastos asociados o a través de la alimentación de animales. Que comen fruta y follaje de los árboles. ¿Qué quiere decir? Que nuestro árbol de usos múltiples o va a alimentar a nuestro ganado, y nos va a dar una ventaja porque ya no tenemos que gastar otra vez más para alimentarlo, o nos ahorramos cierto dinero, o van a nutrir más los pastos de los que se alimenta nuestro ganado, y entonces pues bueno, lo mismo, ¿no? Van a engordar más rápido, van a estar mejor nutridos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces por eso es importante. Bien, la economía de estos sistemas se va a caracterizar por obtener ingresos a corto y a largo plazo. Es decir, lo bueno es que tiene de dos tipos. Y en cuanto a lo económico, también se puede favorecer con el aumento y la diversificación de la producción. Algunos ejemplos de especies forestales en los sistemas silvopastoriles son la Gliricidia sepium, la cual puede soportar periodos de sequía, que además de forraje para los animales puede proporcionar madera. La Leucaena leucocefala, que también es una especie de árbol de uso múltiple,
Y bueno, una de las desventajas que tiene es que su productividad o baja en suelos ácidos, que su productividad va a bajar en suelos ácidos, ¿no? Entonces no podemos o no es tan fácil plantarla donde sea porque puede que nos rinda menos, ¿no? Porque, por ejemplo, se producen de 11 a 14 toneladas de forraje y de 9 a 10 toneladas de tallos por hectárea en plantaciones densas. Y finalmente, las eritrinas, tanto sea poepigiana o verteroana, se pueden obtener leña, frutos, forraje y madera. Entonces, estas plantas, estos árboles, como mencionábamos, son uno de los cuantos árboles de uso múltiple que, aparte de dar lo básico de un árbol, microclima, retención de agua, protección, etcétera, dan otras cosas más, ¿no? Que no lo dan todos los árboles. Ok. Bien, hasta aquí vamos bien, jóvenes. Ok. ¿Nos puede compartir la presentación? Sí, permítanme. Ya se las envió, un segundito. Bien, aquí ¿cuál es el objetivo principal? Aquí en los otros veíamos que a veces era la ganadería, la madera, los cultivos, que si producir más madera, que si producir más dinero, que si mantener a la familia, que si mantener a la comunidad pequeña, etcétera, ¿no? Aquí el objetivo principal va a ser entonces la ganadería, el animal. Y en forma secundaria se va a producir madera, leña o frutos. Aquí los animales se van a alimentar con hierbas, hojas, frutos y otras partes de los árboles. ¿Ya pueden ver la pantalla compartida, por cierto? Sí, se ve. Bien. Okay. De acuerdo, gracias. Entonces aquí los animales se van a alimentar con lo que haya. Más que nada con lo que hay aquí en el sistema, ¿no? Se cortan parcelas de bosque para destinarlas a la ganadería y se dejan en pie los árboles valiosos tales como el cedro rojo, el laurel o la guayaba. Y entonces los árboles que van a quedar en las parcelas son utilizados para sombra y refugio del ganado y además se va a aprovechar la leña. Entonces aquí lo que va a pasar es que vamos a cortar un pedazo del bosque, de la selva, de donde estemos, pero generalmente bosque o selva, y vamos a dejar algunos árboles importantes que sean de uso comercial, más que nada. Y entonces van a darnos dos funciones, ¿no? Ya no vamos a gastar que en plantar el árbol y esperar, ¿no? Sino que ya va a estar ahí. Y nos vamos a enfocar en la buena alimentación del ganado. ¿Para qué? Pues para después venderlo. Bueno, ¿qué puede ser aquí? Pueden ser en plantaciones de árboles de leña, maderables y frutales, y en este sistema se logra el control de malezas y a la vez se obtiene un producto animal durante el crecimiento de la plantación. ¿Quiénes hacen este control de malezas? Pues bueno, el mismo ganado, ¿no? ¿Qué es importante tomarse en cuenta si se pretende manejar ese tipo de sistema? Bueno, primero que los animales que van a estar ahí y más que nada si están en una plantación de árboles frutales, hay que tener cuidado, hay que fijarnos de que no dañen la cosecha.
lo que vamos a estar comercializando o vamos a consumir. Bueno, segundo, si se siembra una pastura en una plantación, la sombra puede reducir la tasa de crecimiento del pasto. Como decíamos, los árboles pueden ser muy buenos competidores y empiezan compitiendo tanto con sus raíces, porque tienen mejor forma de extraer los recursos, como con su altura, porque así tienen más posibilidades ellos de conseguir la energía lumínica que necesitamos todos. Más que nada, pues en este caso el pasto, ¿no? Entonces no va a crecer tan rápido. Efectos de alelopatía, como el que hace el eucalipto, como mencionaban, como recuerdan, o de un cambio de pH en el suelo, como las plantaciones de los pinos, pueden afectar el crecimiento de las pasturas. Entonces, como les comentaba, no podemos poner cualquier árbol, sino que investigar cuáles son los nativos, etcétera, y qué tipo de bueno, perdón, jóvenes, ¿en qué me quedé? ¿Qué les estaba diciendo? Dijo que teníamos que checar muy bien qué tipos de plantaciones poner y cuáles eran nativas. Ah, sí, muchas gracias, perdón, se me fue rápido. Sí, cuáles son nativas, y pues cuáles nos van a servir para que podamos poner más cultivos y cuáles pues nos pueden generar efectos